permitió adentrarse, pues, bueno, no le permitió, en realidad él ayudaba mucho a este investigador y, y eso le permitió ir haciéndose de conocimientos muy profundos, aunque poco pudo profundizar en matemáticas. Entonces, esto pues era una limitante, ¿no? Faraday fue autodidacta y tan importante en la física que llegó a dirigir la Royal Society de Inglaterra, que era la sociedad dedicada a la ciencia desde los tiempos de Newton. Newton fue también director de la sociedad esta, ¿no? Entonces, estamos hablando de 200 años antes de Faraday. Pero Faraday fue pues un gran científico autodidacta. Y uno de los experimentos que desarrolló es este experimento que dio como origen lo que ahora conocemos como la ley de Gauss. Esto es lo que vamos a ver aquí en esta presentación. Vamos a ver de qué se trata, qué es lo que buscamos. Una pequeña introducción tanto de Faraday como de Gauss, y luego pues ya entraremos al tema que nos ocupa. Primero el experimento de Faraday y después cómo Gauss tomó las ideas de Faraday para lo que se llama ahora el teorema de la divergencia y finalmente la ley de Gauss y algunos ejercicios, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. El objetivo que tenemos es que podamos entender lo que es la ley de Gauss, realizar ejercicios, pero para comprender lo que ahora se llama como la ley de Gauss, en realidad parte de los experimentos de Michael Faraday. Faraday, como decía, pues era un estudioso de la electricidad y el magnetismo. Hizo muchos experimentos relacionados tanto con campos, con cargas eléctricas y corrientes con campos magnéticos, ¿no? Inventó o desarrolló la ley de inducción electromagnética, que es quizá el desarrollo más importante, tanto desde el punto de vista de la electricidad que conocemos ahora, como de las comunicaciones, de las telecomunicaciones. Esta ley de inducción electromagnética es el principio de eso. Y hizo otros experimentos para relacionar la luz con campos electromagnéticos. Este es otro experimento muy importante, un experimento de naturaleza electromecánica. Entonces, como ven, Faraday es el gran físico, el papá de los físicos de la electricidad y el magnetismo de hace 200 años, ¿no? Y mucho de lo que él hizo pues fue seguido por otros y si mucho me apuran, los experimentos de Faraday están relacionados con la teoría de la relatividad de Einstein. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos nosotros a hablar solo de uno de esos experimentos de Faraday, que da origen precisamente a la ley de Gauss. Gauss era un gran matemático, era un astrónomo y
y físico, que pues contribuyó mucho en estas cosas, ¿no? Hizo estudios sobre teoría de números, era un gran matemático, de la geometría diferencial, bueno, mucho sobre matemáticas y también sobre magnetismo, que es pues lo que ahora nos interesa, ¿no? En lo que estamos involucrados nosotros en este curso. ¿Ok? Bien. ¿Qué fue lo que hizo Faraday con su experimento? Decía yo, él estaba muy interesado en hacer experimentos con cargas eléctricas, y el experimento del que hablamos ahora se refiere a esto que está aquí. El experimento consistía en que una esfera tenía dos esferas metálicas, una esfera más pequeña, una esfera más grande. ¿Okay? Entonces, el experimento que se le ocurrió fue el siguiente. Se preguntó, ¿qué pasa si una esfera cargada eléctricamente es envuelta por una esfera neutra, una esfera que no esté cargada? ¿Cuál es el efecto de la esfera interior cargada con la esfera exterior no cargada? Entonces, el experimento consistió primero en neutralizar la carga de la esfera exterior. Esto, pues, conocemos el efecto ahora como aterrizar la esfera, ¿no? Es decir, la posible carga eléctrica existente en la esfera exterior la conectó a un conductor a tierra para neutralizar. Uy, perdón, se hizo grandote. Lo voy a hacer más chiquito. Ahí está. Y una vez neutralizada de carga, cargó la esfera interior con una carga eléctrica y luego envolvió la esfera interior con la esfera exterior. Una vez que hizo eso, se dedicó a medir qué pasaba con la esfera exterior y encontró que al medir la carga eléctrica, al medir la carga eléctrica con un medidor, pues, de carga, ¿no? Encontró que la carga eléctrica en la esfera exterior era exactamente igual a la carga eléctrica en el interior. Déjenme ver si puedo poner el apuntador. Aquí cómo es. Bueno, no sé cómo es el apuntador, porque ya aparece aquí. Bueno, entonces midió la carga en el exterior. ¿Qué pasó? ¿Sí ven la presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Bien. Es que le muevo cosas que no debo mover. Bueno, entonces midió la carga exterior en la esfera exterior y encontró que era exactamente igual a la carga en la esfera interior. ¿Qué era? Bueno, esto él lo dijo, que había habido un flujo de carga eléctrica del interior hacia el exterior. Y entonces
definió lo que él dijo era un flujo eléctrico. Esta letra psi que está aquí es el flujo eléctrico del interior hacia el exterior, y esto pues simplemente es igual a la carga Q que había en el interior. Mido qué pasa con la carga exterior y encuentro que la carga exterior es exactamente igual a la carga de la esfera interior. ¿Okay? Y esto simplemente se expresa en esta forma, ¿sí? Y él dijo, bueno, hay un flujo eléctrico de adentro hacia afuera, que es igual a la carga que existe en la esfera interior. Esta idea del flujo eléctrico no es del todo real. En realidad no hubo flujo eléctrico, es decir, la carga de adentro no fluyó hacia afuera, pero en aquel entonces, hace 200 años, pues esto no se conocía, no se sabía la estructura de la materia. Entonces solo lo que podía hacer era medir lo que existía afuera. ¿Qué es lo que realmente pasó en el conductor? Esta es la esfera conductora. Lo que pasó es que la carga interna modificó la estructura de la materia en la esfera exterior y reacomodó los átomos, que en aquel entonces los átomos no se sabía qué eran. Reacomodó los átomos de tal manera que la carga positiva atrajo las cargas negativas de la materia y hubo un desequilibrio que dio como resultado que en el exterior hubiera una carga eléctrica positiva debido al reacomodo de las cargas. Eso se ve aquí. La carga interna da como resultado que haya una carga externa igual del mismo signo que en la esfera interior. Ese fue el gran experimento de Faraday. Él dice, bueno, hay un flujo eléctrico, un flujo de carga eléctrica del interior al exterior, pero eso no es del todo real porque la carga no viajó de adentro hacia afuera, simplemente la carga de adentro modificó la estructura eléctrica de la materia de la esfera exterior para que dentro, en la pared interna de la esfera exterior, dan cargas negativas que modificaron la estructura de la materia, y en el exterior aparecieron cargas positivas que fueron las que midió Faraday. ¿Ok? Si nosotros consideramos una superficie pequeña en la esfera exterior, entonces podemos definir una densidad de flujo eléctrico, esta ds. La densidad de flujo eléctrico es el flujo eléctrico, que es igual a Q, dividido entre la superficie de la esfera, 4πr cuadrada. ¿Ok? La superficie de la esfera es 4πr cuadrada. De tal manera que podemos definir una densidad de flujo eléctrico como el flujo eléctrico dividido entre la superficie de la esfera. ¿Ok? Como el flujo eléctrico es Q, entonces la densidad de flujo eléctrico es el flujo eléctrico dividido entre la superficie de la esfera. Pero esta densidad de flujo es un vector, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál es la magnitud? La magnitud de la densidad de flujo eléctrico es Q sobre 4πr cuadrada. Y
su dirección y su sentido están determinados por este vector unitario AR. ¿Qué quiere decir AR? Tiene la dirección, es un vector unitario de dirección radial. ¿Ok? Tiene la dirección hacia el radio de la esfera. Tiene el sentido hacia afuera porque la carga Q que hay adentro es medida afuera como exactamente como Q positiva, ¿de acuerdo? Entonces hay un flujo de afuera que tiene sentido de adentro hacia afuera y con la dirección radial, ¿de acuerdo? La dirección radial. Si nosotros comparamos la densidad de flujo eléctrico con la expresión del campo eléctrico, esta expresión de campo eléctrico se debe a Coulomb, ¿sí? A Charles Coulomb, que encontró, que definió el campo eléctrico como la relación entre la fuerza eléctrica entre dos cargas dividido entre una carga unitaria. Entonces, este experimento es independiente del experimento de Faraday. Son experimentos diferentes. Pero si comparamos la densidad de flujo eléctrico con el campo eléctrico, de acuerdo, vemos que la diferencia entre ambos es simplemente lo que llamamos permitividad eléctrica, ¿okay? Que es esta epsilon que está aquí. Así que podemos decir que la densidad de flujo eléctrico está relacionado con el campo eléctrico por la permitividad epsilon. Si es el vacío, pues es epsilon cero. ¿Ok? Esta expresión pues es muy importante en el electromagnetismo y hay que considerarla siempre, ¿no? Pero nosotros estamos con Faraday, es decir, estamos con esta ecuación que describe el experimento de Faraday. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, alguna duda y quieren preguntar, simplemente dicen yo quiero saber qué pasa aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, supongo que no, porque no, nadie dijo yo. Bueno. Disculpe. Esto que está aquí es la descripción. Sí, adelante. Hola. ¿Hay una pregunta? Sí, doctor, disculpe. Adelante, Troy. Sí. Hola, ¿qué tal? Disculpe. Leí en un libro que dice que cuando Faraday realiza este experimento, deduce que existe, que se realiza correctamente la ley de Coulomb y por consecuencia la ley de Gauss. Entonces, ahorita que usted relacionó esas ecuaciones, pues se me hizo más esa pregunta. ¿Usted cómo me puede aclarar eso, por favor? Pues qué buena pregunta. ¿Cómo pudo comprobar? Eso me faltó decir, efectivamente. ¿Cómo pudo comprobar Faraday que ¿quieres apagar tu micrófono? Porque tengo un ruido ahí. Gracias. ¿Cómo pudo comprobar Faraday que existía una carga eléctrica aquí en la superficie exterior de la esfera exterior? Pues la forma en que se comprobaba era siguiendo el experimento de Faraday, de Coulomb. ¿Cómo se comprobó que la carga aquí existía? Midiendo la fuerza que esta carga ejercía en otra carga testigo. Imagínense que aquí yo pongo una carga Q, ¿de acuerdo? Aquí pongo una carga Q conocida. Y entonces esta carga Q
es esta carga Q y esta carga Q en la esfera exterior se relacionan por la fuerza de Coulomb. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es la ecuación de la fuerza de Coulomb? El producto de esta carga por esta carga, ¿sí? Dividido entre 4pi r cuadrada. ¿De acuerdo? 4pi r cuadrada. Esa fuerza, que depende también del medio, faltaría la épsilon, ¿no? Esa fuerza es Q, la carga testigo, por Q, la carga de la esfera de Faraday, dividido entre la distancia entre 4pi épsilon por la distancia al cuadrado, porque esa es la fuerza de Coulomb. Y es radial porque esa fuerza es radial porque se ejerce alrededor de la esfera de Faraday. Esa fue la forma en que midió Faraday la carga Q. Si conoce la carga Q experimental, o sea, la testigo, sabe cuál es la distancia y sabe cuánto es el medio, puede saber y mide la fuerza. Entonces lo único que no conoce es la carga aquí, en la esfera exterior. Conoce la fuerza, conoce la carga testigo, conoce la distancia, conoce el medio y entonces puede calcular la carga de la esfera exterior. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, de entrada comprobar la ley de la fuerza de Coulomb, ¿no? De entrada. Pero además calcula la carga Q en la esfera exterior y esa carga Q de la esfera exterior encuentra que es igual a la carga Q de la esfera interior. Ese es el experimento de Faraday. Creo que muchas gracias por la pregunta, porque al final de cuentas, ¿cómo puedo yo saber que la carga Q dentro? Solo lo puedo saber a través del efecto de la carga Q de la esfera exterior en el medio alrededor. Y eso se comprueba con una carga testigo que al multiplicarlo por la carga me da la fuerza de Coulomb. Eso, así es el asunto este. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven todos? Porque fue muy importante la pregunta de Eric. ¿Te llamas o cómo se llama? No sé quién fue el que preguntó. Yo, doctor, disculpe otra vez. Me llamo Troy. Entonces, ajá. El mismo principio es el que funciona en el generador de Van der Graaf, ¿verdad? En el generador de Van der Graaf, no. La idea del generador de Van der Graaf es precisamente la forma en que por rozamiento se cargaban y ahora también se cargan cuerpos eléctricos. Es decir, por el generador de Van der Graaf lo que hace es generar cargas eléctricas debido a rozamiento. El concepto es diferente. Primero tengo que cargar la esfera interior. ¿Y cómo? Con un generador de Van der Graaf. Ok, doctor, muchas gracias. Creo que les puse el ejemplo la vez pasada, cuando ustedes se bajan de los automóviles y rozan su ropa con el asiento. Cuando bajan del automóvil reciben una descarga eléctrica, ¿no? Ese es el mismo principio. El rozamiento entre materiales diferentes genera cargas eléctricas aisladas, pues, ¿no? O separadas de la tela, que tienen que volver al equilibrio cuando ustedes tocan la manija del auto
y entonces hay una descarga eléctrica que equilibra las fuerzas, las cargas eléctricas, las equilibra en el auto y las equilibra en ustedes, ¿ok? Y eso es el principio de ese generador, ¿de acuerdo? Pero Faraday midió la carga exterior, usando el principio de Coulomb, la ley de la fuerza de Coulomb, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo, el flujo eléctrico es la suma de las densidades de los flujos eléctricos en superficies infinitamente pequeñas. Al sumar por medio de una integral, la integral es una suma infinita de elementos infinitos, ¿no? Entonces, el flujo eléctrico se puede escribir como la integral cerrada porque la esfera exterior estaba cerrada, ¿sí? No había cargas que llegaran de otro lado más que de adentro. Y es igual a la densidad de flujo integrada por cada elemento diferencial. Este flujo es igual precisamente a la carga Q de la esfera interior. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué pasa si en lugar de que haya una carga hay dos cargas? El fenómeno sigue siendo el mismo. Es decir, si en lugar de que yo tenga una esfera cargada, pongo dos esferas cargadas, sin que toquen, por supuesto, la esfera exterior, la carga total en la esfera exterior va a ser igual a la suma de las cargas de una esfera interior más otra esfera interior. ¿Ok? Si hay tres, entonces el efecto es de 3 veces, o más bien la suma de 3 cargas. Si hay n cargas, entonces la carga total es la suma de las cargas individuales, de las n cargas individuales. ¿Ok? Y eso va a ser igual al flujo eléctrico que se manifiesta como una carga total en la esfera exterior. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esta expresión. ¿Qué pasa? Bueno, lo voy a decir, aunque lo veo más adelante. ¿Qué pasa si en lugar de que haya cargas discretas, Q1 más Q2 más Q3 más Qn, que pueda yo sumar por medio de una sumatoria? ¿Qué pasa si existe una distribución de carga que no es posible medir más que como distribución? Entonces, la distribución se tiene que integrar en el volumen interno de la esfera exterior para obtener la carga total. Una densidad de carga integrada en el volumen me da la carga total que existe dentro del volumen. ¿Ok? Aquí yo solo tengo una suma. Puedo escribir una integral de cargas, de muchas cargas sumadas en un elemento diferencial de volumen, ¿no? Esto lo vamos a expresar un poco más adelante. ¿De acuerdo? Bien, esta sigma de Qn es más general que Q, ¿no? En lugar de tener una carga, tengo muchas cargas. Y el experimento sigue siendo válido. Sigue siendo válido. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, pues aquí es donde entró Gauss. Aquí fue donde ya entró Gauss, porque Gauss era el gran matemático, el gran supermatemático de aquellas épocas. Entonces, ¿qué hace Gauss? Dice, bueno, ¿qué pasa si el volumen no es una esferota, sino es un cubito? Es un cubo
que tiene dimensiones muy pequeñas, dadas por delta X, delta Y y delta Z. ¿Ok? ¿Ven el esquema? Ahora yo voy a tener, en lugar de una esfera que tiene un volumen esférico en su interior, ahora voy a tener un cubo que limita a un volumen cúbico dentro. ¿Ok? Esta es la idea de Gauss, ¿eh? Esta es la idea de Gauss, que era el gran matemático. Pero el experimento sigue siendo el mismo. Faraday sigue estando presente, ¿sí? Entonces, Gauss dice, bueno, vamos a suponer que dentro del cubo existe una densidad de flujo D en el interior. Esta densidad de flujo eléctrico D en el interior solo pudo ser generado o producido por una carga eléctrica, ¿de acuerdo? Pero aquí nos vamos a enfocar a la densidad. Supongan que este punto que está aquí, es la esferota grandota de Faraday y dentro hay una carga eléctrica que genera una densidad de flujo en este puntito. ¿Ok? Esa es la abstracción de Gauss, pero no perdamos de vista el experimento de Faraday. ¿Ok? Entonces, en este cubo existe una densidad de flujo eléctrico inicial de 0, que está dado por una densidad de flujo eléctrico en la dirección X que tiene una densidad de flujo eléctrico X con una dirección AX, una dirección AY y una dirección AZ. Esa es la abstracción de Gauss. ¿Ok? Y entonces él se pregunta, ¿qué pasa en las caras del cubo que limita el volumen donde está esa densidad de flujo de 0? ¿Ok? Y entonces él dice, la densidad de flujo medido en la superficie, de acuerdo con Faraday, debe ser igual a la carga que existe dentro del cubo, en este caso de este cubo. ¿Sí? Aquí está la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Esta es la ley de Faraday. Ahora vamos a ver qué dice Gauss respecto de esta integral. ¿Ok? Muy bien. Sí, espero que sí me estén siguiendo bien. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hace Gauss? Dice, bueno, a ver, yo voy a tomar la superficie de enfrente y la superficie de atrás, la superficie del lado izquierdo y la superficie del lado derecho, y la superficie de abajo y la superficie de arriba. Y voy a medir qué es lo que pasa con la densidad de flujo, en esta cara y esta cara, en esta cara y esta cara, y en esta cara y en la otra cara que está atrás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la densidad de flujo en esta cara? Bueno, la densidad de flujo existente en el centro, más el cambio que haya de la densidad de flujo en el centro hacia la cara de enfrente y hacia la cara de atrás, hacia la cara del lado izquierdo, la cara del lado derecho, la cara de abajo, la cara de arriba. Cuando lo que sucede en cada una de las caras, voy a tener la suma total de lo que sucede en la superficie que encierra la carga inicial que define la densidad de carga inicial, la densidad de flujo inicial. ¿Ok? Eso está expresado en esta forma. Aquí nomás escribimos lo de la cara de enfrente y la cara de atrás, ¿sí? Es decir,
la cara de este lado y la cara que está acá atrás. ¿Ok? Solo esta cara y esta cara. Pero lo mismo se puede hacer con las laterales y con la de arriba y la de abajo. La densidad de flujo en la cara de enfrente es la densidad de flujo que existe en el centro o la inicial, más la variación que existe de la densidad de flujo en la dirección X, en la distancia que hay que recorrer del centro hacia afuera, que es la delta X dividido entre 2. ¿Sí? Es decir, aquí está el centro. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale aquí? Pues es lo que hay aquí en el centro más el cambio que haya habido del desplazamiento hasta llegar al frente, a la cara de enfrente, ¿sí? En la distancia que se recorrió del centro hacia afuera. Si la distancia de aquí a aquí es delta X, del centro es delta X sobre 2. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esa ecuación. Delta X sobre 2, la distancia recorrida, la derivada de D con respecto a X en la distancia recorrida es esto. ¿Sí? Y a esto le vamos a sumar lo que haya en el centro del cubo. Aquí. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que este cambio tiene dirección a X. Y si nosotros vemos el cubo, la dirección positiva de X es en este sentido. ¿Ok? Es aquí en este sentido. Si hacemos lo mismo con la cara posterior, obtenemos exactamente lo mismo, excepto que el cambio es en sentido contrario de X. O sea, X cambia así, pero ahora nosotros nos movemos del centro hacia atrás, es decir, en sentido contrario de X. De modo que el vector unitario es ahora menos AX. Y lo que sucede en la cara posterior, el cambio va a estar dado por menos, hasta aquí, por la variación de D con respecto a X en la distancia recorrida, que es delta X sobre 2, pero con signo menos porque la dirección es contraria. La dirección es contraria. ¿Ok? Esta es la variación en la dirección X. O sea, en esto. La densidad de flujo total en la cara esta es el cambio que haya habido de la densidad de flujo en la dirección X multiplicado por la superficie que está aquí al frente. ¿Ok? Esa superficie es delta Y por delta Z, que es delta Y, la superficie de la cara de enfrente es delta Y por delta Z. Lo mismo sucede con la cara posterior, ¿de acuerdo? La diferencia está en el signo menos, ¿de acuerdo? Por este vector. Entonces, si nosotros sumamos esto con esto, da como resultado que esta dx0 se elimina y esta delta x sobre 2 se suma con esta delta x sobre 2 y la suma de enfrente más suma posterior es igual a esto que está aquí. La derivada de dx con respecto a x multiplicada por delta x, delta y, delta z. Lo mismo lo podemos hacer para la derecha y la izquierda, la arriba y abajo, y la densidad de flujo total en el cubo es la suma de las tres. Es la suma de estas tres.
¿De acuerdo? ¿Qué es esto que está aquí? La derivada con respecto a X en la dirección X de Y con respecto a Y, de Z con respecto a Z, por aquí estoy factorizando, por delta X, delta Y, delta Z. Pero si nosotros nos fijamos, delta X, delta Y, delta Z es el volumen del cubo, ¿sí? Multiplico delta X por delta Y por delta Z y ese es el volumen al que llamo delta B, aquí. ¿Ok? Esta es la densidad de flujo sumada en el cubo, ¿sí? Esto que está aquí. Y esto debe ser igual a la carga que hay dentro del cubo, que es precisamente lo que generó la densidad de flujo, la densidad de flujo inicial aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces, aquí tengo la ley de Faraday, ¿ok? La ley de Faraday para cargas eléctricas. Esta abstracción, esto que está aquí, se debe a Gauss. Pero esto que está aquí debe ser igual a Q, y entonces esto se convierte en el experimento de Faraday. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? La densidad de flujo sumada en el volumen que encierra a la carga, ¿no? Es igual a la carga que hay dentro del volumen que limita el cubo. ¿Okay? Eso es lo que significa el experimento de Faraday, pero para un cubito incremental de delta X, delta Y, delta Z son elementos muy pequeños de distancia. ¿Ok? Muy bien. Aquí pasamos a otra abstracción de Gauss. Si nosotros vemos la D total, es esta suma que está aquí. ¿De acuerdo? Esta es la densidad de flujo. La densidad de flujo va a ser igual a dx por ax, dy por ay, dz por az. Este es un vector en la dirección x que tiene dirección x, en la dirección y que tiene dirección y en la dirección z que tiene dirección z. ¿Ok? Entonces, la derivada de dx con respecto a x, dy con respecto a y, dz con respecto a z, se puede escribir así. Esta derivada que tiene dirección x, esta que tiene dirección y, esta dirección z que tiene, esta derivada z que tiene dirección z, la multiplico con el vector de x a x, de y a y, de z a z. Esto que está aquí es el vector, este es el vector nabla, es el vector nabla, esto que está aquí. Ese vector nabla lo multiplico por la densidad de flujo D, que está dado por esto, escalarmente. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, por esto que está aquí, es lo que se llama la divergencia de D, que representa la variación de dx en la dirección x, la variación de dy en la dirección y, la variación de dz en la dirección z. Es un producto escalar. El producto escalar me da un escalar. El producto escalar de dos vectores da como resultado un escalar. Quiere decir que este producto es un escalar. ¿Ok? A esto se le llama divergencia de D. Esto es la divergencia de D. El producto de nabla punto
por el vector D. ¿De acuerdo? A esto es a lo que se le llama divergencia de D. De modo que la divergencia de D, ¿no? Sumada en el volumen es igual a la carga que encierra el volumen. ¿De acuerdo? Esto que está aquí es la divergencia de D. Esto que está aquí. ¿Ok? Es esto que está aquí. Bien. Si nosotros dividimos la integral de ds con respecto de S entre el volumen, lo dividimos aquí entre el volumen, y para que no se altere también la carga la dividimos entre el volumen, ¿sí? Entre la derivada, entre el incremento del volumen, no sé, tanto Q como esta parte que está aquí, ¿ok? Y entonces hacemos que el volumen tienda a cero. El volumen va a tender a cero. Si el volumen tiende a cero, entonces esto que está aquí va a tender a la variación de D con respecto a cada una de las direcciones. ¿Ok? O sea, esta derivada es el límite de variación de la integral respecto al volumen cuando el volumen tiende a cero. ¿Ok? Cuando el volumen tiende a cero, entonces el límite de Q entre delta V cuando delta V tiende a cero es precisamente la carga que existe en el punto que yo usé como referencia, ¿sí? Que es de cero. Ahí en ese puntito existe una carga Q que he hecho que tender a cero en el volumen. El volumen se hace cero y entonces voy a estar en este punto. ¿Ok? Al estar en este punto voy a tener que la carga Q del punto es igual a la variación de delta X, de dx en delta X, en Y en Z. ¿De acuerdo? Esto es esto que está en este punto aquí. ¿Ok? Esto que está aquí, igual a Q, es la ley de Faraday, pero para un elemento diferencial de volumen X, Y, Z. ¿Ok? Sigue siendo la ley de Faraday, el experimento de Faraday. Si en ese punto, en lugar de tener una Q, tengo muchas Qs en ese punto, imagínense, ¿no? Imaginamos que tenemos muchos Qs en ese punto, pues simplemente y cuando en lugar de tener una Q como aquí, o aquí, perdón, como aquí, tengo una densidad de carga en el volumen. Si tomo el límite dividido entre el volumen de esto, me da precisamente la densidad de carga. Y entonces, esto que está aquí es igual a la densidad de carga distribuida dentro del volumen diferencial. Pero esto que está aquí es precisamente la divergencia de D, ¿no? Que ya habíamos visto aquí. ¿Ok? La divergencia de D. Esta es la ley de Gauss más general. La divergencia de D es igual a la densidad de carga existente en el punto donde estamos haciendo el experimento. ¿Ok? Es el punto donde hacemos el experimento.
Si la densidad de carga es solo una carga, pues entonces y punto, sin más, ¿no? La divergencia de D es igual a Q. Si quiero considerar una forma más general, uso una densidad de carga. Esta es la ley de Gauss. Esta es la ley de Gauss para cargas eléctricas. ¿Ok? En esto, esta ecuación que está aquí es la transformación del experimento de Faraday macro, o sea, de las esferas grandotas, hacia un punto. Se llama ley de Gauss porque la conceptualización matemática se debe a Gauss. Pero el experimento, aquí está el experimento. Este es el experimento de Faraday. Yo, cuando hablo de este asunto, hago mucho énfasis, le pongo mucha atención de que lo que se llama ley de Gauss en realidad es el experimento de Faraday, porque Faraday fue el que ideó esto. Gauss lo conceptualizó a un punto, que es esto que está aquí, es esto que está aquí. Pero el experimento de Faraday aquí está. ¿Ok? Gauss también conceptualizó el mismo efecto, pero para campos magnéticos. Y entonces encontró, como el experimento original dice que la integral de la divergencia, perdón, la integral de B, el flujo magnético integrado en una superficie cerrada es igual a 0, la ley de Gauss simplemente dice que para campos magnéticos, que la divergencia de la densidad de flujo magnético es igual a 0, a diferencia de la divergencia de la densidad de flujo eléctrico, que es igual a la carga. ¿Ok? Aquí está la ley de Gauss, como lo dije ahorita. Bien, si nosotros observamos esta ecuación, la divergencia de la densidad de flujo es igual a la integral de la densidad de flujo en la superficie cerrada dividida entre el volumen cuando el volumen tiende a 0. ¿Ok? Si regresamos el volumen de este lado, lo podemos escribir como está aquí. La divergencia de un vector A multiplicada por el volumen es igual al límite, cuando el volumen tiende a 0, del mismo vector integrado en la superficie cerrada que limita el volumen. Esto no es solo aplicable para una densidad de flujo eléctrico, es también aplicable para cualquier vector. Por eso a esto se le llama el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia. Relacionamos un volumen con una superficie. El vector A sumado en la superficie cerrada que encierra el volumen es igual a la divergencia de ese vector integrado en el volumen limitado por la superficie. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Esta ecuación se llama teorema de la divergencia, se debe a Gauss, también se le llama teorema de Gauss a esta expresión.
La demostración del teorema de Gauss o el teorema de la divergencia está aquí. Esta es la demostración de que el teorema de la divergencia es válido, porque un teorema, para que sea válido, tiene que comprobarse, ¿no? Y esta es la demostración de que el teorema de Gauss es válido, o el teorema de la divergencia es válido, ¿no? Esta es la abstracción de Gauss, que finalmente se transforma en lo que se llama el teorema de la divergencia. Bueno, pues eso es, así es este rollo. Yo quisiera saber si entendieron. Ok, permíteme, doctor Baja, déjame hacer las preguntas para... Bueno, a ver, espérame. Antes que eso, para llegar a esto escogimos un volumen cúbico, ¿no? Para llegar a esto que está aquí, escogimos un volumen cúbico. El teorema de la divergencia es aplicable a cualquier volumen limitado por una superficie. Por eso está definido por integrales, ¿no? Pero es posible definir la divergencia en coordenadas cilíndricas, como está aquí. Así se definen coordenadas cilíndricas, la divergencia. Sigue siendo igual a la densidad de carga, ¿ok? La densidad de carga. Pero la divergencia en coordenadas cilíndricas está dado por esta expresión. Esto es geometría, ¿ok? También, creo que lo tenemos en coordenadas esféricas. Sí, bueno, no está la expresión, pero no está pero también se puede expresar en coordenadas esféricas, ¿sí? Y esto son cuestiones de geometría, pero así es como se describe la divergencia en coordenadas esféricas. Esta ρ no es esta ρ. Esta ρ es el radio del cilindro, ¿ok? Phi es el ángulo que escogemos para un elemento diferencial de superficie, y z, pues es la derivada de z, es así. Entonces, imagínense un cuadrito aquí, un cuadrito en la superficie del cilindro, está definida por el radio, por el ángulo y por la altura. ¿Okay? Por eso se escribe así. ¿Ok? Bueno, ahora sí, macho. Espero que hayan entendido. Ok, de acuerdo. Vamos a ver, vamos a abrir nuestro micrófono, ingenieros. Vamos a pedirle al ingeniero Manuel Antonio. ¿Dónde, profesora? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Por profesora. favor, Buenos días, profesor. dígame, ¿qué dice la ley de Gauss? Permítame un momento. Sí.